No vuelvas a tocar lo que es mío, dijo mi marido, sonriendo delante de la jueza mientras levantaba la carpeta con mis escrituras como si ya fueran suyas. Cuando termine esta vista, te vas a quedar con los recuerdos, y yo con lo que de verdad vale dinero. Yo me puse en pie despacio, abrí el sobrecrema que llevaba meses esperando en mi bolso y lo dejé sobre la mesa de la magistrada. Y entonces dejó de reírse. Si crees que ya has visto al peor tipo de hombre posible, espera al final y dime en comentarios en qué momento supiste que él no se había casado por amor. La risa de Tomás Valcárcel llenó la sala antes de morirse de golpe, como si hasta el eco hubiera entendido que acababa de meter la mano en una trampa. Hasta unos segundos antes, todo le pertenecía, o eso creía él. Su traje azul oscuro estaba impecable. Su corbata tenía ese nudo perfecto que yo le había enseñado a hacer cuando todavía pensaba que compartir trucos domésticos era intimidad y no entrenamiento para mi propio verdugo. Hablaba con esa voz grave, elegante, pulida en despachos caros y cenas con clientes, y enumeraba mi vida como quien repasa el inventario de una empresa a punto de absorber. El piso de la calle Alfonso XII dijo, la participación mayoritaria en el Hotel Peñas Altas, en comillas, la finca de labor en Torrelaguna, la colección de relojes de mi padre, la cuenta de inversión heredada de mi abuela, los rendimientos extraordinarios de mi estudio de interiorismo, todo ello, según sus palabras, revalorizado durante el matrimonio gracias a la gestión conjunta, al apoyo estratégico, al esfuerzo matrimonial compartido. A mí me convertía en una mujer sensible, brillante si se quería, pero desordenada, impulsiva, demasiado apegada a los recuerdos como para administrar con frialdad un patrimonio importante. A él lo dibujaba como el hombre práctico que había evitado que yo me hundiera bajo el peso de mis propias emociones. La jueza no sonreía, pero tampoco parecía sorprendida. Había oído a hombres como mi marido muchas veces, hombres que convertían su ambición en discurso razonable, hombres que usaban palabras tranquilas para tapar dientes. Mi abogada, Nora Roldán, me rozó el antebrazo sin mirarme. Era su forma de decirme todavía no. Tomás siguió. Dijo que no pedía venganza, solo equilibrio. Dijo que había amado intensamente, pero que el amor no anulaba la realidad jurídica. Dijo que el convenio de separación de bienes con cláusulas de compensación que yo firmé antes de casarme era claro. Dijo que la sociedad patrimonial que creamos juntos después del primer año de matrimonio demostraba que ambos entendíamos el patrimonio familiar como proyecto común. Dijo tantas cosas que por un instante vi la historia completa tal como él había querido escribirla. Yo, la heredera sentimental. Él, el salvador sofisticado. El divorcio, una formalidad. El reparto, una consecuencia lógica. Luego me miró. Ahí se le cayó del todo la máscara. No había ni dolor, ni nostalgia, ni rastro del hombre que me llevaba café a la cama los domingos. Había triunfo, un brillo frío, desagradable, infantil casi, como el de quien por fin rompe el juguete que llevaba tiempo desmontando por dentro. Lo que tu familia acumuló en generaciones, Leire, lo has sostenido tú sola gracias a mí, dijo, ya sin fingir ternura. Y ahora me toca cobrar. Algunos en la sala soltaron el aire. Mi madre, sentada detrás de mí, apretó tanto el pañuelo entre las manos que pensé que lo rompería. Tomás creyó que ese murmullo era admiración o escándalo útil, de esa clase que intimida a la otra parte. Levantó un poco más la barbilla. Disfrutaba. Fue entonces cuando abrí mi bolso, saqué el sobrecrema y me puse en pie. Señoría, dije, antes de que mi marido siga explicando cuánto le debo, me gustaría que viera por qué se casó conmigo. No hablé alto, pero el silencio me despejó el camino hasta la mesa. Dejé el sobre delante de la jueza, justo entre la carpeta azul de Tomás y el mazo de madera. Ella me observó un momento. Yo sostuve la mirada. Ya no tenía nada que perder excepto la última versión falsa de mi propia vida. La jueza abrió el sobre. Primero vio una fotografía tomada con teleobjetivo. Tomás, entrando en el portal de un ático en la calle Claudio Coello, con una mujer que no era yo. Luego una segunda. Tomás, en una comida en San Sebastián, entregando una carpeta a un tasador al que él juró no conocer. Después leyó la primera página del informe que iba debajo. Sus cejas subieron apenas. Leyó otra más. Y otra. Pasó a una transferencia impresa, luego a una hoja con encabezado mercantil. Cuando alzó la vista hacia Tomás, algo en la sala cambió de temperatura. Señor Valcárcel, dijo despacio, creo que acaba de producirse un giro procesal serio. Tomás sonrió con desdén. Con todos mis respetos, señora magistrada, eso será otra de las teatralidades de mi esposa. La jueza cogió una de las hojas.
¿Teatralidades? Veamos. Una cuenta de una sociedad limitada instrumental, Arga Capital Advisory SL, cuyo administrador único es su primo, aunque las órdenes de transferencia salen de su correo personal. Un pago del 15% de una liquidación matrimonial previa con el concepto comisión cierre. Un informe interno titulado Patrón de consolidación sobre activos emocionales. Y aquí. Levantó otra página, una cronología de aproximación a la señora Balmaceda fechada 10 meses antes de que usted la conociera oficialmente. La sonrisa de Tomás se quedó a medias. La vi morir. Eso es imposible, murmuró. No, imposible era que yo hubiera seguido creyendo en él un solo mes más de lo que ya lo hice. Todo había empezado mucho antes de aquella sala. Muchísimo antes de que yo entendiera que la gente más peligrosa no llega a tu casa rompiendo la puerta, sino sujetando tela con educación para que les des las gracias. Yo tenía 34 años cuando conocí a Tomás y creía, de verdad creía, que por fin me estaba pasando algo bueno sin factura oculta. Mi apellido, Balmaceda, pesaba en el norte desde hacía décadas por una razón muy poco glamurosa y muy rentable. Hoteles familiares bien gestionados, discretos, elegantes, de esos que no salen en revistas de lujo, pero siempre tienen lista de espera. Mi abuelo había empezado con una fonda frente al mar en Comillas. Mi padre la convirtió en un hotel boutique. Mi madre profesionalizó la pequeña cadena. Cuando ellos murieron en un accidente de carretera volviendo de Burgos, me dejaron el grupo, una finca arrendada, varias inversiones prudentes y una educación emocional bastante defectuosa para distinguir entre un hombre atento y un hombre que estudia cómo entrar. Yo había heredado también otra cosa, un talento real para los espacios. Mientras el grupo hotelero seguía funcionando con un director general veterano, yo levanté en Madrid un estudio de interiorismo especializado en rehabilitación de edificios históricos. Me iba bien, muy bien. Diseñaba bibliotecas privadas, casas señoriales y hoteles pequeños con alma. Sabía leer muros viejos como si fueran personas. Detectaba enseguida dónde estaba la grieta, qué debía conservarse y qué había que derribar sin miedo. Con los edificios era lista, con los hombres no tanto. Conocí a Tomás en una cena benéfica en el Círculo de Bellas Artes. Yo había ido por compromiso. La presidenta de una fundación cliente quería que asistiera y me sentara cerca de un matrimonio inversor. Recuerdo que llevaba un vestido verde botella y que estaba deseando irme. Recuerdo también que Tomás no fue el hombre más guapo de la sala ni el más escandalosamente rico. Fue el más exacto, el más afinado. Supo cuándo hacerme reír, cuándo no invadirme, cuándo escucharme de un modo que entonces confundí con profundidad. Me dijo que era abogado mercantil especializado en reestructuraciones complejas. No sonó sexy, sonó sólido. Me preguntó por una obra de rehabilitación que yo había hecho en un palacete de Chamberí y había leído una entrevista mía lo bastante bien como para citar una frase exacta que yo no recordaba haber dicho. Me dijo que le fascinaba la gente capaz de devolver vida a las cosas viejas sin borrarlas. Me miró como si eso incluyera mis silencios. 2 días después me envió un libro descatalogado sobre arquitectura cántabra con una nota breve, para alguien que sabe distinguir entre valor y precio. Ese fue el primer anzuelo, no una joya, no flores, una idea sobre mí misma que me gustó creer. Las primeras semanas fueron impecables. No había urgencia, y precisamente por eso bajé la guardia. No me bombardeaba. Aparecía. Sabía cuándo estaba en Santander, cuándo volvía a Madrid, cuando tenía una presentación importante. Se interesaba por el hotel de Comillas con un respeto que enternecía a mi madre. Le llevaba sobaos pasiegos a mi tía Celia, que dirigía cocina en el hotel desde los tiempos de mi abuelo. Hablaba con el director financiero del grupo sin hacerse el listo. Nunca parecía codicioso. Nunca preguntaba cifras directas. Preguntaba cargas de trabajo, desgaste emocional, responsabilidad. Parecía preocupado por mí, no por mis activos. Mi mejor amiga Jimena no se tragó ni la mitad de aquello. Jimena era fiscal. Tenía esa manera seca de mirar que te hacía sentir radiografiada. El tercer mes, mientras compartíamos una tortilla demasiado hecha en una taberna de la Latina, me dejó el tenedor, me señaló con él y dijo: «No digo que sea un estafador, digo que huele a hombre que hace los deberes. Trabaja en mercantil. Claro que hace los deberes. No hablo de balances, hablo de ti. Sabe demasiado, demasiado pronto. Y eso de admirar tanto tu fortaleza y a la vez repetir que llevas demasiado peso sola. Cuidado, hay tíos que no te seducen,
Te convencen de que contigo viene bien una muleta, y luego te la venden ellos. Me reí. Tomás no era así. Tomás era atento, inteligente, paciente, un hombre hecho, sin ruidos de adolescente tardío. El tipo de hombre que no competía con una mujer fuerte porque ya estaba seguro de sí mismo. Eso pensé. Qué fácil resulta llamar seguridad a la experiencia de manipular. A los 6 meses me pidió matrimonio en el faro de Cabo Mayor, en una tarde de viento absurdo que me dejó el pelo hecho un desastre. No sacó violinistas, ni drones, ni fotógrafos escondidos. Solo un anillo precioso, una manta, una petaca con té caliente y una frase que me atravesó justo por el sitio más débil. No quiero ser un invitado en tu vida, Leire. Quiero ser casa. Acepté llorando. Hoy todavía me da rabia recordar la felicidad de aquel momento, porque fue real. Mi felicidad fue real incluso si él era mentira. A veces eso duele más. 2 semanas después, sacó el tema del acuerdo prematrimonial. Lo hizo con elegancia, con vergüenza incluso. Estábamos cenando en mi piso de Madrid, con las ventanas abiertas al retiro y música baja. Tomás dejó la copa, respiró hondo y dijo que no quería que el dinero envenenara nada entre nosotros. Que él veía cada día matrimonios destruidos por patrimonios mal protegidos. Que precisamente porque me quería y sabía lo que yo había heredado, quería dejar por escrito desde el principio que nunca tendría interés en apropiarse de lo mío. Me habló de blindaje, de respeto, de evitar conflictos futuros. Lo vendió como una vacuna contra el rencor. El primer documento parecía razonable. Separación de bienes, reconocimiento expreso del carácter privativo de mi herencia, límites a posibles compensaciones. Lo llevé al despacho de un abogado viejo de Santander, de confianza familiar, llamado Fermín Ugarte. Fermín lo leyó despacio y me dijo: la base no está mal, pero hay una cláusula peligrosa. La señaló con el dedo. Era un apartado redactado en lenguaje técnico donde se hablaba de incrementos de valor derivados de gestión estratégica, optimización, reposicionamiento o aportación indirecta de uno de los cónyuges a activos inicialmente privativos del otro. Traducido: si Tomás conseguía argumentar que mis propiedades ganaban valor gracias a sus consejos, su red o su intervención, podía reclamar una parte de esa revalorización. Esto es un coladero, dijo Fermín. Si el matrimonio va bien, ni lo notarás. Si va mal, te puede discutir hasta el aire. Se lo conté a Tomás esperando molestia. Me dio comprensión. Fermín no va desencaminado, admitió. Lo ajustamos, sin problema. Y lo ajustó, o eso creí. Me trajo una versión nueva, más corta, con límites cuantitativos y redacción pulida. Yo cometí ahí uno de los errores que luego me quitaron el sueño durante meses. Confié en su explicación más que en una segunda revisión externa. Me dijo que eran cambios menores, de estilo, que ya habían recogido la esencia. Yo quería que aquello terminara, porque quería casarme pensando en el vestido, no en porcentajes. Firmé. Nuestra boda fue en comillas, en octubre, con lluvia fina y mar gris. Preciosa, sobria. Mi madre estaba feliz. Mi tía lloró en cocina mientras daba órdenes como una sargento. Tomás dio un discurso perfecto, sin afectación, recordando detalles de mi padre y agradeciendo a mi familia por abrirle la puerta de un linaje que prometía honrar sin aprovecharse jamás de él. La mitad del hotel lloró. El director, Mateo Revilla, me dijo al oído: has elegido bien. Te mira como si fueras lo único importante del mundo. Sí, me miraba así. Luego supe que los cazadores también fijan la vista. Los primeros meses de matrimonio fueron suaves, casi impecables. Tomás no intentó tocar nada grande, solo pequeñas eficiencias. Me decía que vivía agotada, que atendía el estudio, supervisaba el hotel principal, hablaba con el consejo, revisaba obras, llevaba bancos, seguros, proveedores y todo, mientras fingía que estaba perfectamente. Era verdad, yo funcionaba, pero funcionar no es vivir. Él supo detectar ese cansancio y ofrecerse como solución. Empezó con una cuenta conjunta para gastos domésticos y pequeñas reformas en el piso. Luego sugirió centralizar algunos cobros menores del alquiler de la finca de Torrelaguna para simplificar impuestos. Después habló de crear una sociedad patrimonial ligera para gestionar inversiones futuras. Nada agresivo, según él, solo orden. No mezclaría tu herencia, me dijo. Solo lo que queramos construir juntos. Cada paso por separado parecía inocuo. En conjunto dibujaban un pasillo que solo iba en una dirección. Yo no vi el diseño completo porque él nunca me empujó. Me aligeraba. Esa fue su genialidad. No me pidió poder,
me ofreció descanso. Al año de casados llegó la primera conversación de verdad inquietante. Fue en comillas una noche de tormenta en la galería acristalada del hotel antiguo. Se escuchaba el mar golpeando duro. Tomás había pasado 2 días observando discretamente la gestión. Habló con Mateo, con recepción, con reservas, con mantenimiento. Nadie se sintió invadido. Esa noche me sirvió un vino blanco, me apartó un mechón de la cara y dijo: «Tú no tienes un hotel, tienes una joya operando como si fuera solo un negocio familiar bien llevado, está infraexplotado, no me interesa exprimirlo hasta convertirlo en un decorado para ricos». No hablo de exprimir, hablo de posicionar. Marca, fiscalidad, holding, optimización del activo. Tu padre lo levantó, tú puedes multiplicarlo. La palabra activo me chirrió. Se refería al hotel de mis padres, a la cocina donde mi madre se refugiaba cuando quería pensar, a las escaleras que yo bajaba descalza en verano con 12 años. Él lo notó. No pongas esa cara, precisamente porque sé lo que significa para ti. El problema de heredar afecto es que cuesta tomar decisiones frías, y a veces la emoción te hace perder valor sin darte cuenta. Sonó amable, pero fue la primera. No discutimos. Él besó mi mano, cambió de tema, me llevó a la cama y me abrazó toda la noche. A la mañana siguiente yo casi había olvidado el desasosiego. Jimena, no. Nunca le permitas definir tu vínculo con tus cosas, me dijo cuando se lo conté. El minuto en que consiga llamarlas activos delante de ti y que no reacciones, ya ha ganado un trozo de terreno. Yo me enfadé. Me pareció que exageraba. Le solté que no todo hombre competente tenía por qué ser un depredador. Ella se quedó callada y antes de pedir la cuenta, me dijo algo que entonces no entendí del todo. No hace falta que un hombre te robe de golpe para que te deje sin nada. A veces basta con que logre que te sientas infantil cada vez que defiendes lo tuyo. El segundo año del matrimonio fue el año en que Tomás perfeccionó el papel de marido indispensable. Si yo tenía una semana dura en obra, él aparecía con la cena. Si me saltaba revisiones médicas, él pedía cita. Si había una incidencia en el hotel, me recordaba que un patrimonio no se sostiene solo con intuición y que él podía ayudarme a profesionalizar sin perder esencia. Palabras exactas, siempre las exactas. A la vez, yo empecé a notar pequeñas rarezas. Llegaba tarde más veces, cerraba la puerta del despacho de casa con llave, se llevaba el portátil incluso al baño cuando esperaba ciertas llamadas. Una madrugada, al volver de una cena con clientes, le vi guardar deprisa una carpeta negra sin membrete en el armario alto del estudio. No supe por qué aquella imagen se me quedó clavada. 2 semanas después, en una comida con una antigua clienta llamada Berta Quiñones, el mundo dio un pequeño vuelco. Berta era una mujer elegante, viuda de un industrial vasco, con una lengua fina y mala memoria para filtrar lo que pensaba. Estábamos comiendo en un reservado del club financiero, cuando, en mitad de una conversación irrelevante sobre su reforma, me preguntó: «¿Tu marido no trabajó antes con una señora de Bilbao? ¿Cómo se llamaba?» «Mendizábal, creo». «No lo sé», contesté. «Qué raro. Juraría haberle visto saliendo del juzgado con ella hace años. Acabaron fatal. Una guerra con el patrimonio. Pobrecilla». No le di importancia delante de Berta, pero aquella noche le pregunté a Tomás. Él sonrió con cansancio. «Claro. Asesoré una reestructuración de una de sus empresas antes de que se divorciara. Luego me aparté. Tenía un entorno muy tóxico. ¿Por qué? Nada. Salió su nombre. Leire, en mi profesión circulan historias feas. No me mezcles con todas», lo dijo sin enfadarse, con la herida justa, haciéndome parecer injusta por preguntar. Aún así, algo se había movido. Empecé a observar. Y cuando una mujer empieza a observar de verdad, la decoración se cae rápido. La primera grieta seria llegó con el embarazo. No estaba buscándolo de forma obsesiva, pero llevaba tiempo queriendo ser madre, y me habían dicho años atrás que quizá no sería sencillo. Ver las 2 líneas rosas en un baño de una clínica donde había ido por un simple análisis me dejó sentada en el borde del inodoro llorando como una idiota. Llamé a Tomás temblando. Llegó en 20 minutos, me abrazó, me levantó del suelo, me besó la frente y lloró también. O fingió llorar de una forma que aún hoy prefiero no analizar demasiado porque, si fue interpretación, fue monstruosa. Durante unas semanas fue perfecto, excesivamente perfecto. Me cuidaba, cocinaba, me obligaba a descansar, revisaba menús, planeaba cuartos, hablaba del futuro con una alegría limpia que me desarmó por completo.
Dejó de insistir con las cuestiones patrimoniales, o eso parecía. En realidad solo cambió el enfoque. Empezó a hablarme de legado. No quiero que nuestro hijo herede estructuras antiguas llenas de ineficiencias, me decía, mientras me untaba crema en la barriga cuando aún casi no se notaba. Quiero que herede orden, protección, una base blindada. Sacó entonces la idea de transformar una parte de mis bienes familiares en una sociedad holding más sofisticada, no para él, decía, sino para el niño. Para evitar conflictos sucesorios futuros, para separar explotación hotelera, patrimonio inmobiliario y activos financieros, para hacer en una generación lo que otras tardan 3. La frase era tan de él que debería haberme puesto en guardia. Yo estaba feliz, vulnerable, cansada, queriendo creer que por fin tenía a mi lado a un hombre que no solo me amaba a mí, sino también al futuro que íbamos a construir. Firmé preautorizaciones, poderes limitados, revisiones internas, nombramientos de asesores. No le entregué mi vida de una vez, se la fui troceando con la idea noble de estar siendo previsora. La caída empezó un jueves por la mañana. Sangre. Mucha. Demasiada. La urgencia. El taxi eterno. El pasillo blanco. El médico con esa voz que intenta ser neutra y ya solo por eso te parte. No había latido. No voy a recrearme ahí porque la desgracia larga aburre y además la pena verdadera no necesita adornos. Diré solo esto. Salí del hospital vacía por dentro y más vulnerable que en cualquier momento de mi vida adulta. Tomás estuvo presente, impecable otra vez. Firmó papeles. Contestó llamadas. Me llevó a casa. Me tapó. Me sostuvo. Durante 5 días fue una sombra eficiente y silenciosa. Al 6.º día encontré en el bolsillo de su americana una factura de hotel de la noche anterior a la pérdida. Un hotel en Madrid. Suite. Cena para 2. Champagne. Yo estaba en comillas reposando por indicación médica, y él había dicho que tenía una reunión tardía con unos inversores franceses. No le enfrenté entonces, no me daba el cuerpo. Guardé la factura en una caja donde mi abuela guardaba botones antiguos y seguí respirando a trozos. Pero algo murió junto a aquel embarazo, y no hablo solo del bebé. Murió la forma automática en que yo lo creía. La confirmación llegó por una puerta lateral, como llegan casi todas las verdades importantes. Una tarde fui al despacho de Tomás porque había olvidado en casa unas llaves y necesitaba unas copias del plano de una obra que él había mandado a su mensajero. Su secretaria estaba con fiebre, así que subí yo misma al área privada. La puerta del despacho estaba entreabierta. Le escuché antes de verlo. No, no vendas todavía el paquete pequeño, decía. Primero necesito que ella firme la reorganización interna. Después liquidamos el reloj Patek y metemos el dinero en la sociedad. Si lo hago ahora, sospechará. Me quedé quieta. No, la del hotel no. Esa me interesa entera. La costa cántabra va a pegar otro salto con el comprador adecuado. Paciencia. No estaba hablando de un cliente. Estaba hablando de mí. Retrocedí sin hacer ruido. No sé cómo bajé las escaleras ni cómo llegué a la calle. Solo recuerdo una sensación muy concreta, como si de repente todo mi matrimonio fuera una maqueta de cartón y yo pudiera ver, detrás del decorado, a los operarios fumando. Esa noche llamé a Jimena. No le di contexto. Solo le dije, creo que me casé con alguien que lleva tiempo organizando cómo quedarse con lo mío. Hubo 2 segundos de silencio. Vale, contestó. A partir de ahora no vuelves a improvisar nada. Y mañana me veo contigo. Jimena llegó con ojeras, un portátil y una lista. Lo primero que me pidió fue que dejara de hablar de sensaciones. Lo segundo, que pensara en hechos, firmas, movimientos, nombres. Lo tercero, que no confrontara. Si es lo que crees, el momento más peligroso no es cuando sospechas tú, es cuando sospecha él que sospechas tú. Así empezó de verdad la guerra. Primero recurrimos a Nora Roldán, una abogada matrimonialista de Madrid que tenía fama de no perder los nervios cuando enfrente se sentaba un hombre encantador. Nora me escuchó 3 horas sin interrumpirme casi. Al final dijo, puede ser un marido infiel y controlador. Puede ser un oportunista con ambición desordenada. O puede ser algo bastante peor. Lo que necesito no es intuición, es patrón. La palabra patrón iba a perseguirme luego por todas partes. Le di acceso a documentos, escrituras, pactos, estatutos provisionales, borradores. Jimena se encargó de tirar de hilos discretos en su ámbito. Yo empecé a hacer algo que me producía náuseas. Actuar. Volví a ser la mujer agotada, confundida, necesitada de guía. Dejé que Tomás retomara conversaciones patrimoniales. Fingí duda,
cansancio, dependencia, era humillante. También eficaz, la primera pieza fuerte nos llegó de una fuente imposible, la mujer del hotel. No sabía quién era hasta que la vi en persona. Fue en el hall del Palace, una tarde lluviosa. Yo había quedado allí con una proveedora para hablar de unas telas y la proveedora se retrasó. Estaba quitándome los guantes cuando una rubia de unos 40 y muchos, elegantísima, me rozó al pasar y se quedó inmóvil. Me reconoció. Yo también la reconocí a medias por fotos sociales. Inés Alcázar, exmujer de un empresario gallego del sector conservero. Me miró con una mezcla insoportable de pena y decisión. «Tú eres Leire Balmaceda, ¿verdad?» Asentí. «Tu marido estuvo casado conmigo unos meses. No legalmente, quiero decir». Sonrió sin humor sentimentalmente. «El tiempo suficiente». Yo no contesté. «No tengo 5 minutos para ser delicada, así que voy a ser útil», dijo. «Si aún estás a tiempo, sal de ahí con todo lo que puedas salvar, y no le digas que me has visto». Sacó de su bolso una tarjeta sin nombre, solo un número. Por detrás escribió 3 palabras. «Pregunta por Mares». ¿Qué es esto? El hombre que me creyó cuando yo ya ni me creía a mí misma. Se fue sin darme margen. Me quedé helada con la tarjeta en la mano y la certeza brutal de que, si aquella mujer estaba diciendo la verdad, yo no era la primera. Mares resultó ser Gael Mares, detective financiero. No un sabueso de serie, sino un exanalista de blanqueo del SEP Black que ahora trabajaba por libre para despachos grandes y clientas desesperadas. Nos recibió en una oficina anodina de Chamartín, que olía a café recalentado y papel. Tenía la paciencia de quien ya no se impresiona por casi nada. Le enseñé mis papeles. Escuchó los audios parciales que Jimena había conseguido de una llamada donde Tomás hablaba de activos emocionales. Le conté lo del hotel, lo del embarazo, lo de la factura, lo de la reorganización. No hizo gestos dramáticos. Abrió una libreta y preguntó, «¿Cuándo te conoció exactamente?» Se lo dije. «¿Y qué patrimonio visible tenías en ese momento?» Se lo enumeré. «¿Y hubo diligencias o búsquedas sobre ti meses antes de conoceros? Sociedades, notas simples, prensa local, entrevistas». «No lo sé», asintió como quien ya esperaba la respuesta. «Si es lo que creo, tu marido no improvisa relaciones, ejecuta operaciones». Nora no quiso entusiasmarse todavía, pero accedió a trabajar con Gael. Durante semanas mi vida se convirtió en un simulacro elegante por fuera y una operación de inteligencia por dentro. Yo desayunaba con Tomás y luego enviaba a Nora una foto del documento que me había dejado por si me apetecía revisarlo. Sonreía en cenas donde él hablaba de nuestra recuperación tras la pérdida y, al volver al baño, grababa mensajes con lo que había escuchado entre plato y plato. Me sentía sucia. Sentía también una lucidez cruel, como si por fin estuviera leyendo un idioma que siempre había estado delante de mí. Gael encontró la primera prueba devastadora en menos de un mes. Un dossier sobre mí, fechado 11 meses antes de nuestra casual cena en Bellas Artes. Incluía extractos de prensa local sobre el grupo hotelero, valoraciones aproximadas del Hotel Peñas Altas, referencias catastrales del piso de Madrid, notas de la finca, entrevistas mías, menciones a mis padres, incluso una reseña de una revista de decoración donde aparecía el despacho que yo entonces ocupaba en un edificio protegido. El dossier estaba archivado dentro de una sociedad de asesoría vinculada indirectamente a un socio de Tomás. Yo no era una mujer a la que él había conocido y amado. Era un expediente. Cuando vi aquellas páginas, algo dejó de doler y empezó a enfriarse. Ya no era solo una esposa engañada, era el objetivo de una estrategia previa. Eso ordena mucho las emociones. Convierte el llanto en cálculo. Luego aparecieron las otras. Inés fue la primera en hablar formalmente con Nora. Después vino Lucía Anzola, dueña de una bodega riojana a la que Tomás había ayudado a sanear patrimonio tras la muerte de su hermano. Después Teresa Najarro, heredera de una empresa de transporte en Zaragoza. Todas contaban cosas distintas por fuera y exactamente iguales por dentro. Cortejo preciso, discurso de protección, firma de estructuras societarias o pactos ventajosos para él, aislamiento paulatino de los asesores antiguos, introducción de peritos o fiscalistas afines, presión emocional en momentos de duelo o vulnerabilidad, y finalmente reclamación sobre activos revalorizados o control de gestión que terminaba en liquidaciones obscenas. No siempre se casaba, a veces bastaba con convivir, representar, mezclar, a veces usaba sociedades, a veces parejas instrumentales. En todos los casos se llevaba una porción, no solo dinero, también reputación.
Todas habían salido de aquello dudando de sí mismas, como si la estafa más eficaz no fuera patrimonial sino mental. Con cada testimonio, el patrón se dibujaba mejor. Y con el patrón apareció el nombre de una mercantil. Arga Capital Advisory S.L. Pequeña, discreta, administrada por un primo suyo aparentemente mediocre, sin empleados reales, pero cobraba honorarios de éxito poco después de determinadas liquidaciones o transmisiones vinculadas a parejas adineradas con las que Tomás se había relacionado. Él no solo ganaba de forma indirecta si controlaba un patrimonio ajeno, cobraba comisión. La pieza que faltaba era probar que no se trataba de coincidencias dispersas sino de un sistema. La encontramos por una estupidez suya, o por soberbia, casi siempre son lo mismo. Tomás usaba el mismo gestor documental seguro para varias sociedades, y, una noche en que dejó abierta la sesión en el iPad del salón, pude ver una carpeta no indexada llamada Marea. Dentro había plantillas, cronogramas, perfiles tipo, checklists con títulos repugnantes, vulnerabilidad sucesoria, resistencia sentimental, asesores hostiles, margen de reposicionamiento. Había incluso notas sobre mí, fuerte vínculo identitario con hotel principal, posible resistencia emocional a venta, preferible vía reestructuración holding, más discurso legado hijo. Le hice fotos a todo antes de que la pantalla se bloqueara. Dormí 2 horas. Al día siguiente, Tomás me llevó a comer a un restaurante elegante del barrio de Salamanca y me habló del futuro con una ternura calibrada al milímetro. Dijo que me veía más estable, que quizá unas semanas fuera nos vendrían bien, que después deberíamos cerrar, por fin, la reorganización del patrimonio para pasar página y empezar una vida menos pesada. Mientras me cortaba el pescado con mimo y me servía agua, yo sabía que en su carpeta existía una categoría llamada resistencia sentimental, y que yo ya estaba puntuada. A esas alturas Nora dejó de hablar de divorcio difícil y empezó a hablar de fraude con causa sentimental. No es un esposo que se quiere llevar más de la cuenta, me dijo. Es un profesional que convierte vínculos íntimos en herramientas de adquisición. Lo grave no es solo lo que reclama, es con qué intención se acercó. Gael sugirió seguir un poco más. Nora quería denunciar ya. Jimena propuso una tercera vía. Dejar que Tomás moviera ficha primero, porque un hombre así se delata cuando cree que tiene la partida ganada. Me pareció insoportable, pero tenían razón. Si atacábamos demasiado pronto, él activaría su maquinaria, borraría rastros, se presentaría como marido preocupado ante una esposa inestable tras una pérdida reciente, y algunos jueces se comerían ese relato al menos el tiempo suficiente para congelarme. Decidimos esperar, documentar, tensar. Tomás aceleró solo. Primero volvió a presionarme con la sociedad patrimonial definitiva. Quería que la participación del hotel principal quedara dentro de una estructura de cabecera para facilitar financiación futura, alianzas, blindaje y sucesión. Ya no escondía del todo su prisa. No entiendes la magnitud de lo que tienes entre manos, me dijo una noche, cansado ya de mi fingida indecisión. Gestionas patrimonio de 80 años como si todavía llevaras un cuaderno en recepción. Y tú lo miras como si fuera una subasta, contesté. Se quedó quieto. Sonrió. Mala señal. Tienes que decidir si quieres seguir siendo hija o convertirte por fin en propietaria. Aquella frase la anoté, después palabra por palabra. Era brillante y cruel, justo como él, porque en apariencia me estaba empujando a madurar. En realidad intentaba arrancarme del vínculo moral con lo heredado para que aceptara verlo con sus ojos. Luego vino el movimiento más obsceno. Intentó vender el futuro del niño que ya no existía. Sacó un dossier preciosista con proyecciones financieras y me dijo que una parte de la colección de relojes de mi padre y una parcela secundaria podrían transformarse en un fondo educativo y un trust sucesorio en memoria del Kuma, bebé. Casi vomité allí mismo. Utilizaba la pérdida para hacer caja emocional. Esa noche dormí en la habitación de invitados. A la mañana siguiente me pidió perdón con café, flores blancas y una voz rota que daba vergüenza interrumpir. Me abrazó tanto rato que casi conseguí olvidar que sabía quién era. Casi. Ese fue el momento más peligroso de todos. No cuando le odié, sino cuando por un segundo me dio pena. Los depredadores entrenados también saben fingir grietas para que te cueles por ellas. El detonante final fue Mateo, el director del hotel de comillas. Mateo me llamó un lunes a las 8 de la mañana. Leire, no quiero alarmarte, pero ha venido un hombre de una consultora con tu marido. Han pedido ver licencias, libros de mantenimiento, históricos de ocupación y contratos de reforma de hace 5 años.
Dicen que es para una posible auditoría previa a una alianza estratégica. Yo no sabía nada, no dije nada a Tomás. Colgué y me fui directa al coche. Conduje hasta Comillas con un nudo en el estómago y Nora al teléfono. Cuando llegué, la consultora ya se había ido, pero Mateo me esperaba con cara de funeral. Sobre la mesa de su despacho había una tarjeta, el nombre del consultor. Gael tardó 4 horas en confirmar que el hombre trabajaba también con un fondo portugués que llevaba meses comprando hoteles medianos en Costa Norte. Tomás no estaba preparándolo todo por si algún día convenía vender. Estaba sondeando comprador. Para entonces ya no era cuestión de salvar mi matrimonio, era cuestión de salvar mi hotel antes de que él encontrara una vía societaria o jurídica para arrinconarme y forzar una operación bajo la excusa de eficiencia. Nora movió la primera pieza legal con precisión. Presentó medidas cautelares previas sobre cualquier alteración de la estructura patrimonial compartida y pidió acceso urgente a documentación relativa a poderes otorgados y operaciones en curso. No fuimos con todo, solo lo suficiente para fijar territorio y obligarlo a reaccionar. Reaccionó como esperábamos, con una demanda de divorcio fulminante. La redactó otro despacho, no el suyo, para aparentar distancia. Me pintaba como una mujer emocionalmente inestable desde la pérdida gestacional, incapaz de gestionar adecuadamente empresas familiares complejas, errática con proveedores, hostil a procesos de profesionalización y cada vez más desconectada del proyecto matrimonial. Solicitaba aplicación estricta del acuerdo prematrimonial, reconocimiento de sus aportaciones estratégicas sobre la revalorización de mis activos y compensación económica sustancial, además de validación plena de la estructura patrimonial conjunta impulsada durante el matrimonio. Era decir, esta mujer está rota, yo la he sostenido, y ahora me corresponde cobrar por haber hecho rentable su caos. Cuando leí la demanda en el despacho de Nora, no lloré. Me limité a preguntar, ¿cuánto cree que puede intentar llevarse? Nora pasó páginas con la boca apretada. Si un juez le compra la mitad de su relato y damos por buenas ciertas revalorizaciones, muchísimo. Si además logra consolidar la sociedad patrimonial, te puede maniatar años. Gael apoyó los dedos sobre la mesa. Entonces toca hacer lo contrario. Que él se sienta tan seguro que enseñe la tripa. Preparar la vista preliminar fue como construir una bomba relojera. Teníamos que dosificar. No podíamos entrar desde el minuto 1 con toda la munición, porque necesitábamos reservar las piezas más letales para el momento en que él se expusiera. Nora diseñó una estrategia quirúrgica, dejar que él defendiera solemnemente la limpieza de su conducta, la transparencia de sus aportaciones, la buena fe del matrimonio y la legitimidad de la estructura patrimonial. Cuanto más alto alabara su propia decencia, más brutal sería el desplome. Mientras tanto, Tomás seguía viviendo en el piso. Esa convivencia postiza fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Dormíamos separados. Nos cruzábamos en el pasillo como dos actores que conocen el final de la obra y siguen diciendo el texto por contrato. A veces él se mostraba cordial, incluso preocupado. A veces dejaba caer amenazas envueltas en racionalidad. ¿De verdad vas a dejar que esto se convierta en un circo, Leire? Lo convertiste tú en una operación. Sigues sin entender nada. Eso te conviene pensarlo. Una noche me acorraló en la cocina, sin tocarme, sin gritar, solo apoyando las manos a ambos lados de la encimera donde yo estaba. No sabes con quién te estás metiendo, dijo muy bajo. No es una obra que puedas rehacer a tu gusto. Hay procesos que cuando se activan, arrasan. Lo sé, contesté. Por eso voy a activar todos. La frialdad de mis palabras le sorprendió. Lo vi. Ese segundo de desconcierto me devolvió más fuerza que cualquier discurso. Gael siguió escarbando y encontró la pieza maestra gracias a una exasistente de Tomás llamada Eva Llorens. Eva había trabajado con él 4 años. Dejó el despacho de forma abrupta y ahora vivía en Valencia intentando olvidar. No quiso hablar al principio. Luego, accedió a vernos en una cafetería junto a la Estación del Norte. Llegó nerviosa, sin maquillaje, con una carpeta vieja dentro de una bolsa de tela. No sabía todo, dijo nada más sentarse. Al principio pensé que solo era muy agresivo en su trabajo. Luego empecé a notar que clasificaba a ciertas mujeres de una forma rara, no como clientas, como expedientes. Tenía códigos y una carpeta maestra con, no sé cómo llamarlo, protocolos. Nos entregó copias impresas de correos, esquemas y algo peor. Una presentación interna sin logo donde se detallaba un modelo de captura de valor en entornos afectivos de alta patrimonialización. Estaba en lenguaje corporativo, casi académico, pero la traducción era clara
identificar mujeres con herencias o negocios familiares, ganarse su confianza, desplazar asesores previos, introducir estructuras mixtas, explotar momentos emocionales y monetizar la reordenación o la ruptura. Yo me quedé mirando aquellas páginas hasta que las letras se deformaron. ¿Por qué no hablaste antes?, preguntó Jimena sin dureza. Eva sonrió con tristeza, porque me hizo sentir cómplice y estúpida. Y porque era brillante. A la gente brillante se le perdona demasiado mientras aún no la han puesto contra la pared. La carpeta de Eva contenía además una hoja con nombres en clave. Yo era Marisma, Inés, Arenisca, Lucía, Barrica, Teresa, Ruta. Al lado de cada una aparecían observaciones breves. La mía decía: alta carga filial, hotel dominante, exposición pública moderada, preferible inserción por protección y legado. No fui una excepción. Fui una categoría. Con todo eso en la mano, Nora decidió cambiar el eje procesal. Ya no solo íbamos a defender que Tomás no tenía derecho a ciertas revalorizaciones. Íbamos a sostener que todo el entramado matrimonial y patrimonial había estado viciado desde el origen por una finalidad defraudatoria. Eso era muchísimo más serio, también mucho más arriesgado. Si fallábamos, pareceríamos unas histéricas despechadas con carpetas dramáticas. Necesitábamos una prueba económica indiscutible. Gael la consiguió siguiendo transferencias. Llegó hasta Arga Capital, luego a una cuenta portuguesa, luego a otra luxemburguesa y por fin a un pago con concepto Éxito NN. Correspondía, según Eva, a Najarro. El importe coincidía exactamente con el 12% de una liquidación obtenida por un tercero después de que Tomás asesorara la reestructuración sentimental de la operación. En cristiano. Cobraba comisión por el saqueo. Nora me miró cuando vio aquello. Ya no es solo divorcio. Aquí hay materia penal de sobra. Yo pensé que al oír eso me sentiría aliviada. No fue alivio, fue una pena sucia, como si lo último que quedaba de aquel hombre se hubiera podrido del todo delante de mí. El día previo a la vista, Tomás me envió un mensaje. Muy corto. Todavía puedes evitarte esto. No contesté. Dormí apenas una hora. Soñé con el hotel de comillas inundado y a mi padre recogiendo llaves del agua sin mirarme. Y llegamos a la sala donde él empezó riéndose. A partir de ahí todo fue más rápido de lo que había imaginado y más lento de lo que mi pulso soportaba. La jueza ordenó un receso breve tras leer parte del informe del sobre. El abogado de Tomás, un tipo elegante llamado Paredes, pidió nulidad de cualquier documentación no incorporada formalmente. Nora, serena, contestó que se trataba de indicios relevantes para la propia vista sobre medidas y que solicitaríamos ampliación, diligencias complementarias y remisión de ciertos extremos. La jueza nos llamó a su despacho. Dentro solo entramos ella, el letrado de la Administración de Justicia, Nora, Paredes, Tomás y yo. La habitación olía a madera vieja y café. La jueza se quitó las gafas, miró a Tomás y preguntó: ¿niega usted que exista un análisis patrimonial previo de la señora Balmaceda anterior al inicio de la relación? Tomás tardó medio segundo de más. Desconozco el documento al que se refiere. No le he preguntado si lo conoce. Le he preguntado si lo niega. Niego cualquier actuación impropia. La jueza volvió los ojos hacia Nora. ¿Qué pretenden exactamente? Nora respondió con claridad heladora. Ampliación de medidas cautelares, prohibición de disposición o gravamen sobre cualquier activo directa o indirectamente vinculado a la demandada, exhibición inmediata de determinados soportes documentales, requerimiento a sociedades interpuestas y traslado al Ministerio Fiscal de los extremos con relevancia penal. Y si me permite, su señoría, suspensión de cualquier intento de validar hoy compensaciones económicas basadas en una revalorización cuya causa podría ser una maniobra de captura patrimonial preordenada. Paredes soltó una risa incrédula. Estamos en un divorcio, no en una novela. La jueza le sostuvo la mirada. Tal vez. Pero las novelas no suelen traer transferencias con concepto comisión cierre. Tomás me miró entonces. No con odio, con cálculo. Seguía pensando que podía salir. Esa fue su perdición. La soberbia de creer que siempre habría una explicación técnica con la que barnizar la podredumbre. La jueza suspendió la resolución sobre reparto y fijó nueva vista con ampliación probatoria urgente. Pero Tomás, quizá irritado por perder el control escénico, cometió un error decisivo allí mismo. Señoría, dijo, esto no es más que una maniobra de una mujer incapaz de aceptar que no sabe gestionar lo que tiene. Todo lo que hice fue intentar convertir afecto en estructura. Si ella prefiere hundirse en la sentimentalidad,
No puede penalizarse mi visión. La jueza no le interrumpió, le dejó seguir. Las empresas familiares en manos emocionales acaban destruyendo valor. Yo solo estaba poniendo orden. Nora no dijo nada, yo tampoco. A veces la mejor forma de ganar es apartarte cuando el otro cava solo. La nueva vista se señaló 2 semanas después. 2 semanas en las que explotó todo. Nora solicitó medidas cautelarísimas y la jueza las acordó. Bloqueo temporal de disposiciones relevantes, comunicación a registros, paralización de cualquier operación de venta vinculada al hotel y a las sociedades en danza. Paredes recurrió, sin éxito inmediato. Gael y Jimena intensificaron la presión sobre piezas periféricas. El consultor del Fondo Portugués admitió por escrito que había visitado Comillas a instancias de Tomás en el marco de una posible oportunidad de mercado. El tasador que Tomás usaba con frecuencia apareció vinculado por correo a Arga Capital, y lo mejor llegó por otra grieta humana. El primo administrador de la mercantil instrumental, asustado al ver su nombre rondando en requerimientos judiciales, filtró extractos que confirmaban pagos de éxito tras operaciones sentimentalmente facilitadas. Tomás dejó de dormir en casa. Me llamó una noche a las 3 de la mañana. No cogí. Dejó un audio. Estás haciendo el ridículo. Esa gente te está utilizando. No entiendes lo que significan ciertas acusaciones. Le respondí a la mañana siguiente con un único texto. Entiendo bastante bien lo que significa casarte con una balance en vez de con una mujer. No volvió a escribirme durante 48 horas. En la segunda vista la sala estaba más llena. Ya corrían rumores. Algunos periodistas jurídicos discretos, 2 colegas de Tomás sentados al fondo, mi madre, Jimena, Mateo, Eva, Inés. Yo llevaba un traje crema sencillo y un cansancio que ya parecía hueso. Tomás entró con ojeras, pero peinado perfecto. Todavía intentó traer el personaje de hombre brillante acosado por una exesposa desequilibrada, solo que ahora el personaje tenía que convivir con demasiados papeles. Nora abrió sin adornos. Señoría, hoy no discutimos únicamente cómo se liquida una convivencia fallida. Discutimos si determinadas decisiones íntimas y económicas fueron adoptadas bajo una apariencia amorosa que encubría un plan de captura patrimonial. Paredes protestó. La jueza le ordenó sentarse. Empezaron las testificales. Inés contó cómo Tomás le había propuesto crear una estructura temporal para proteger una colección de arte heredada tras la muerte de su padre, y cómo, tras romper la relación, esa estructura se convirtió en el argumento para reclamar participación en la revalorización y forzar ventas. Lucía relató el mismo patrón con la bodega y una ampliación de capital diseñada para diluirla emocionalmente mientras él colocaba a sus asesores. Teresa explicó cómo, en pleno duelo por la enfermedad de su madre, Tomás le metió prisa para ordenar patrimonio y terminó cobrando a través de terceros cuando ella se vio obligada a vender naves logísticas. No eran historias idénticas. Precisamente por eso impactaban más. Diferentes escenarios. Mismo guión interno. Luego declaró Eva Llorens. La sala dejó de respirar cuando dijo: el señor Valcárcel usaba expresiones como entrada por contención o desplazamiento suave del asesor antiguo, y cuando una operación afectiva avanzaba, preparaba fichas, no de clientes, de mujeres. Paredes intentó destrozarla insinuando resentimiento laboral. Eva no se quebró. Si estuviera resentida, habría hablado antes. He tardado porque me dio vergüenza haber tardado tanto en entender dónde trabajaba. Después entró Gael. No dramatizó. Expuso flujos, sociedades, porcentajes. Mostró las coincidencias temporales entre determinadas rupturas, liquidaciones y pagos a Arga Capital. Entregó un cuadro claro. Fechas, nombres, importes, conceptos. El punto de no retorno llegó con el documento interno de modelo de captura de valor. Paredes dijo que podía ser una falsificación, una presentación académica descontextualizada, cualquier cosa. Entonces Nora aportó el correo donde Tomás la reenviaba a Eva con un comentario. Ajusta la columna de resistencia y elimina marcas. Era su correo, su firma, su tono. Tomás no pudo evitar hablar. Eso no significa lo que ustedes quieren hacer creer. Pues explíquelo, dijo la jueza. Paredes intentó frenarle, pero ya era tarde. A Tomás le perdía una mezcla fatal de inteligencia y desprecio. Necesitaba demostrar que seguía siendo el más listo de la sala. Subió al estrado. Al principio mantuvo el tipo. Dijo que todo estaba tergiversado, que se trataba de metodologías de evaluación de riesgo reputacional y patrimonial para operaciones complejas, que las relaciones personales nunca habían condicionado su criterio profesional. Hablaba limpio, convincente incluso.
hasta que Nora llegó a la carpeta marisma. ¿Es usted capaz de explicar por qué, 11 meses antes de conocer a mi clienta, existía ya una ficha con su perfil emocional, su exposición mediática y la estrategia de aproximación recomendada? Tomás apretó la mandíbula. No reconozco esa interpretación. No le pregunto por la interpretación. Le pregunto por la ficha. Pudo elaborarse en el contexto de una operación hotelera previa. Nora sonrió apenas. Curioso, porque incluye una nota sobre la vulnerabilidad afectiva de la señora Balmaceda tras el fallecimiento de sus padres y sobre su tendencia a confiar en figuras masculinas aparentemente serenas. Mi madre soltó un ahogado Dios mío detrás de mí. Tomás miró al frente, no a mí. Los abogados manejamos mucha información. ¿También con fines románticos? No contestó. Nora cambió de golpe de tema y exhibió el pago a Arga Capital, 15%. Concepto, comisión cierre. ¿Qué servicio remuneraba exactamente esto, señor Valcárcel? Asesoría estratégica. ¿Estratégica de qué? De enamorar, desplazar asesores, mezclar patrimonios y cobrar cuando se ejecuta la salida. Paredes protestó. La jueza le dejó en el aire. Tomás empezó a perder el control de la voz. Ustedes no entienden cómo funciona el mundo real. Hay personas incapaces de rentabilizar lo que tienen. Se aferran a símbolos, a recuerdos, a negocios mal estructurados, y luego necesitan a alguien que tome decisiones difíciles. Nora no movió un músculo. ¿Está hablando de la señora Balmaceda? Estoy hablando de mujeres como ella. Ahí se condenó solo. Porque ya no era un marido ofendido, ya no era un profesional malinterpretado, era un hombre definiendo un tipo de presa. Lo supieron todos. Lo olió la sala. La jueza incluso dejó el bolígrafo y lo miró como se mira a algo que, por desagradable, quieres examinar mejor antes de apartarlo. «¿Mujeres como ella?», repitió. Tomás respiró hondo, pero en vez de corregirse se lanzó. A veces la gente brillante se destruye precisamente en el momento en que cree estar siendo más lúcida. Mujeres sobreprotegidas por apellidos y herencias, incapaces de separar la emoción del valor, convencidas de que administrar es conservar vitrinas. Yo he evitado ruinas. He creado valor donde había desorden heredado. Si por eso cobro, no me avergüenzo. La sala enmudeció. Nora ni siquiera necesitó elevar el tono. ¿Se casó usted con mi clienta porque la amaba o porque la consideró una estructura patrimonial mal optimizada? Tomás me miró por fin. Supongo que quiso encontrar todavía a la Leire que se hubiera encogido, que hubiera dudado de sí misma al oírle formular el mundo con tanta seguridad. No encontró a esa mujer. No son conceptos incompatibles, dijo, y ahí murió. No hubo explosión, no hizo falta. A veces una frase basta para abrirle al juez el esqueleto entero del caso. La jueza suspendió la declaración, ordenó incorporar determinada documentación, mantuvo el bloqueo y dejó constancia expresa de la posible relevancia penal de los hechos, con testimonio parcial al Ministerio Fiscal y oficio al Colegio Profesional. No dijo más. No lo necesitaba. Fuera de la sala, el pasillo se llenó de móviles, murmullos y pasos. Tomás intentó acercarse a mí por primera vez en semanas. Nora se colocó delante. Él no apartó la vista de mi cara. «No sabes lo que acabas de desencadenar». Sí, le dije. «Tu final». No sonó grandioso. Sonó cansado. Creo que eso le dolió más. A partir de ahí, ya no hubo matrimonio que fingir ni guerra fría que sostener. Hubo incendio. El Colegio de Abogados abrió expediente deontológico. La Fiscalía pidió información adicional. Paredes dejó de sonreír en cada escrito. Arga Capital empezó a desmoronarse porque las piezas periféricas eran de cartón. El primo entró en pánico. Un administrador de paja desapareció. Un tasador negó primero todo y luego pidió negociar. La prensa especializada sacó una pieza discreta sobre estrategias abusivas en entornos de ruptura con alto patrimonio. No mencionaban aún mi nombre, pero en ciertos círculos todos sabían de quién se trataba. Tomás jugó entonces su última carta de seducción, quizá la más repugnante. Me pidió vernos a solas. Nora estaba en contra. Jimena quería que fuera con micro. Gael directamente propuso un no rotundo. Yo acepté porque quería mirarle una vez más sin los decorados jurídicos. Quedamos en la biblioteca cerrada del Hotel de Comillas, a petición suya. Qué descaro elegir ese lugar. Llegó puntual. Sin corbata. Más delgado. Por primera vez parecía un hombre tocado de verdad. «Podemos parar esto», dijo nada más sentarse. «No. Escúchame. Te devuelvo todo. Firmo lo que haga falta. Renuncio a cualquier pretensión. Deshago la estructura. Quemo cada papel. Solo tienes que dejar la vía penal fuera.
No puedo dejar fuera algo que ya existe. Sí puedes modularlo. Puedes decir que hubo mala praxis, exceso, conflicto matrimonial, pero no un plan. Puedes salvarme de lo peor. Le miré. Qué extraña es la cara de alguien cuando ya no le debes ninguna versión benevolente. ¿Salvarte de qué exactamente? ¿De que te describan como lo que eres? Cerró los ojos un instante. Luego utilizó una voz que conocía muy bien, la voz del principio, la que me hacía bajar las defensas. Leire, yo sí te quise. A mi manera, pero sí. Esto se descontroló. Había intereses, inercias, formas de trabajar. No todo fue cálculo. Y ahí, en otro tiempo, yo habría dudado. Pero la mujer que había leído su ficha previa ya no podía tragarse aquella mezcla de verdad parcial y mentira estructural. Tomás, la diferencia entre tú y los ladrones vulgares es que tú necesitabas que la víctima te consolara mientras la desvalijabas. Su mirada cambió. Se acabó la súplica. «Tu vas a arrepentir. Llego tarde para eso». Se levantó, empujó la silla con una violencia breve y salió. El eco en la biblioteca fue casi hermoso, como si el propio hotel expulsara algo. La fase penal no fue inmediata ni cinematográfica. Fue burocrática, pesada, estratégica. Pero avanzó. Declararon otras mujeres, aparecieron más correos. Los peritos empezaron a hilar conceptos. El Fondo Portugués reconoció contactos exploratorios. El administrador de Arga pactó colaborar a cambio de minimizar su exposición. No puedo contar aquí cada trámite porque sería matar el ritmo y porque, honestamente, incluso los grandes monstruos se derriban muchas veces a golpe de papel feo y mañanas grises. Diré solo lo importante. El relato de Tomás dejó de ser verosímil. Ya no era un profesional ambicioso metido en un divorcio bronco. Era un hombre que, de forma sostenida, había convertido relaciones íntimas en entorno de negocio. La forma jurídica concreta importaba, mucho, pero lo decisivo para todos fue ver la repetición, el mismo aroma emocional, la misma desactivación progresiva, el mismo discurso de protección, la misma rentabilidad final. El juicio principal de divorcio quedó entonces completamente atravesado por esa realidad. Y llegamos a la vista final, la de la escena con la que empecé, porque Tomás insistió en mantener una posición agresiva hasta el último minuto. No solo quería irse sin condena seria, quería no perder del todo la narrativa de hombre fuerte. Creyó que todavía podía arañarme algo. Por eso empezó riéndose. Por eso habló de mi patrimonio como de un botín civilizado. Por eso la caída fue tan visible. Tras aquella vista, la jueza anuló de facto cualquier eficacia de las estructuras patrimoniales mixtas impugnadas, paralizó la operación sobre el hotel, dejó sin efecto las pretensiones compensatorias basadas en aportaciones estratégicas contaminadas por mala fe y abrió la puerta a las acciones de nulidad y resarcimiento correspondientes. No necesito inventar una escena de esposas en el mismo pasillo, porque la realidad judicial española no funciona así de torpemente espectacular. Pero sí puedo decir que, a partir de ese día, Tomás dejó de caminar por los juzgados como un hombre temido y empezó a hacerlo como un hombre observado. Eso, para alguien como él, fue peor que cualquier titular. El golpe social vino después. Un socio se apartó. 2 clientes importantes le retiraron confianza. El despacho que había intentado protegerlo marcó distancias cuando vio que no era una infidelidad cara ni un divorcio feo, sino una arquitectura de aprovechamiento demasiado parecida a un método. La noticia salió en prensa económica primero, con lenguaje prudente, luego en un digital más agresivo, que lo llamó el abogado que convertía relaciones en balances. Yo odié ese titular y a la vez me pareció exacto. Tomás me mandó una carta a través de Paredes, no un escrito procesal. Una carta. Me ofrecía una transacción total, renuncia absoluta a cualquier reclamación, restitución plena, colaboración para deshacer sociedades, entrega de documentación y retirada de posiciones. A cambio, pedía mi moderación en sede penal y una declaración que destacara que nuestra relación nació de buena fe, aunque se contaminara después por conflictos profesionales y emocionales. Lo leí en la habitación 14 del Hotel de Comillas, la única desde la que se ve el rompeolas entero en invierno. Tardé menos de 1 minuto en decidir. Bajé al despacho de dirección, pedí una cerilla de cocina y quemé la carta en una bandeja de plata antigua que mi madre usaba para cartas navideñas. Mateo me encontró mirando cómo se doblaban las cenizas. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, contesté, y era verdad por primera vez en mucho tiempo. Acabo de decidir que no quiero una salida limpia.
quiero una salida cierta. No me importaba ya si él acababa arruinado o no. Me importaba que no pudiera volver a presentarse ante otra mujer como un refugio experto que llega justo a tiempo para ayudarla a administrar mejor su herencia. El proceso penal terminó en acuerdo antes de juicio completo, aunque no por generosidad. Había demasiada documentación, demasiados testimonios, demasiadas coincidencias que ya no coincidían. Tomás aceptó responsabilidades parciales sobre determinadas conductas de administración desleal, falsedad en soporte mercantil y cobros instrumentales ligados a operaciones contaminadas por conflicto de interés. No hubo la épica de una sentencia demoledora en directo, pero sí algo que a mí me supo más verdadero: la caída lenta de su prestigio jurídico y la fijación documental de lo que había sido. A mí me devolvieron el control efectivo sobre el hotel y sobre el resto de bienes atrapados. Tardó meses. Hubo liquidaciones. Desanudar sociedades es como deshacer una red húmeda. Siempre hay nudos pequeños que te cortan los dedos. Pero salió. Vendí el piso de Madrid donde habíamos vivido, no porque él lo manchara todo, sino porque yo no quería seguir caminando entre paredes que conocían su voz demasiado bien. Compré una casa luminosa, más pequeña, en un edificio rehabilitado cerca del Retiro, sin molduras solemnes, sin pasado ajeno, solo ventanas grandes y suelos que crujen poco. El Hotel Peñas Altas no se vendió. Al contrario, lo cerré 3 meses para hacer la reforma más delicada y más personal de mi carrera. No para convertirlo en lujo obsceno, justo lo que Tomás habría querido vender, sino para devolverle una dignidad más limpia. Recuperé la biblioteca, abrí el antiguo comedor al jardín, mantuve las vigas, rehice las habitaciones con textiles de lino crudo y madera de roble, y convertí un almacén absurdo en una sala de lectura frente al mar. Cada decisión era una respuesta, no a él, a mí. La inauguración reabierta fue en octubre, exactamente 3 años después de mi boda. Invité a mi madre, a Jimena, a Mateo, a Eva, a Inés, a Lucía, a Teresa y algunas otras mujeres que habían llegado después buscando consejo cuando la historia empezó a circular por debajo de la mesa. Brindamos en la terraza cubierta mientras llovía. No hubo discursos largos, solo un silencio bonito antes de las copas. Inés fue la que lo dijo mejor. Lo más valioso que él nunca entendió, murmuró mirando el hotel, es que hay cosas que generan dinero precisamente porque alguien las ama bien, no a pesar de eso. Yo me reí. Mucho. Una risa limpia, tardía, merecida. Meses después, con ayuda de Jimena y Nora, monté una pequeña red informal que luego se volvió fundación. Nada grandilocuente. Un servicio de orientación para mujeres con patrimonio o empresa familiar que notaban movimientos raros dentro de sus relaciones. Presiones para firmar, aislamientos de asesores, discursos de protección que olían a toma de control. La llamamos Faro Norte, porque no quería un nombre de víctima ni de venganza. Quería un nombre de aviso. El día que firmé los estatutos de Faro Norte, pensé en la Leire que lloró en Cabo Mayor mientras un hombre le prometía hacer casa. No la desprecié, tampoco la perdoné del todo, solo la entendí. Entendí por qué quiso creer. Entendí por qué confundió precisión con intimidad. Entendí por qué aceptó ayuda cuando estaba cansada, enamorada y sola frente a una herencia enorme. Y me di cuenta de que la vergüenza era otra forma de seguir dejándole poder. A veces me preguntan qué fue lo peor de todo: la infidelidad, la manipulación, la codicia, el embarazo perdido, los papeles, la humillación en sala. La respuesta cambia según el día, pero si me obligan a elegir, diría que lo peor fue descubrir que el hombre que te abraza también te está tasando. Que mientras tú le cuentas dónde te duele, él anota por dónde entrar, y sin embargo, incluso eso deja de gobernarte cuando consigues ver el mecanismo completo. Esa fue la verdadera victoria, no la judicial. La judicial fue necesaria, claro, imprescindible. Pero la victoria real fue un amanecer de diciembre en comillas, mucho después de la última vista, cuando bajé sola a la cocina del hotel, me serví café, abrí la puerta trasera y vi el mar gris respirando como siempre. Nadie iba a venderlo por mí. Nadie iba a explicarme otra vez que amar aquello era una torpeza. Nadie iba a volver a mirar mi vida como una oportunidad de mercado sin encontrarse primero con una pared. Me quedé allí, con la taza caliente en las manos, oyendo moverse al personal que entraba a turno, oliendo a pan recién horneado y sal. Y entendí algo sencillo. Él había querido convertirme en una mujer que dudara de su propio instinto cada vez que defendiera lo suyo. Había querido que yo misma tradujera amor en culpa y prudencia en sumisión. No lo consiguió. Perdí un hijo.
Perdí años. Perdí una versión ingenua del amor. Eso no me lo devuelve nadie, pero no perdió él menos. Perdió el escenario donde era brillante. Perdió la autoridad moral con la que entraba en las vidas ajenas. Perdió esa comodidad obscena de ser recibido como hombre serio mientras cavaba bajo los cimientos. La última vez que lo vi fue de lejos, a la salida de una dependencia judicial. Iba solo, sin séquito, sin ese brillo de hombre importante que antes parecía envolverle, incluso cuando llevaba un abrigo normal. Envejecido no tanto por el tiempo como por la pérdida del personaje. Me reconoció a unos metros. No se acercó. Yo tampoco. Hubo un segundo suspendido en el que supe que esperaba algo. Desprecio, triunfo, incluso una palabra final. No le di nada. Seguí caminando. El verdadero castigo para ciertos hombres no es que los odies, es que ya no les reflejes nada. Volví al hotel aquella noche y me quedé sola en la galería acristalada donde una vez me habló de activos, reposicionamiento y valor. Afuera rugía el mismo mar. Dentro olía a madera encerada y sopa de pescado. Me apoyé en la barandilla y sonreí, no por venganza, sino por ajuste, porque al final sí hubo una cuenta justa. Él quiso poner precio a una herencia, a un duelo, a una casa, a un apellido, a una mujer cansada que solo quería que la quisieran sin pedirle balance. Lo metió todo en columnas mentales y creyó que con el método correcto acabaría cobrándose una comisión sobre mi vida. Pero se equivocó en una cosa, la más cara. Pensó que yo era patrimonio, y yo era la dueña. Si tú también habrías abierto ese sobre delante de todos, dímelo en comentario. Antes de que todo se rompiera del todo, hubo una escena que luego recordé como quien vuelve mentalmente al instante exacto en que oyó crujir un puente. Fue en Navidad, en casa de mi madre, en Santander. Mi madre seguía viviendo en el piso donde yo había pasado la adolescencia, un tercero amplio con muebles buenos y pasillos demasiado llenos de fotos. Tomás estaba encantador. Ayudaba a servir, descorchaba vino, escuchaba a mi tío hablar de política regional con una atención casi filial. Mi madre lo adoraba porque no la trataba como a una viuda frágil, sino como a una mujer inteligente. Él sabía hacer eso, sabía darle a cada persona la versión exacta de respeto que la convertía en cómplice. Después de cenar, mientras mi madre recogía postres y los demás discutían en el salón, él se quedó mirando una fotografía enmarcada de mis padres delante del hotel. «Entiendo por qué te cuesta tomar decisiones», me dijo muy bajo. «Aquí todo parece todavía suyo». Me molestó el comentario, pero antes de que yo respondiera añadió: «No lo digo como reproche, solo que, si no estructuras pronto ciertas cosas, algún día lo perderás por pura inercia familiar, no por mala fe, por incapacidad de elegir a tiempo». Me habló aquella noche de una posible entrada de capital minoritario en el hotel principal. Dijo que no era vender, sino abrir una vía de crecimiento. Dijo que podríamos conservar el control. Dijo que, con una operación inteligente, yo podría quedarme con el alma del negocio y quitarme de encima la parte pesada. Dijo muchas cosas, todas muy sensatas por separado, todas calculadas para que yo aceptara una idea que, desnuda, me habría sonado obscena, que otras manos entraran en la joya central de mi familia a través de él. Cuando me vio tensa, me besó la sien y sonrió. «No hoy, ya lo hablaremos. Solo quiero que dejes de sentirte sola con esto». Esa frase era su herramienta favorita. No quiero ganar, no quiero intervenir, ni siquiera quiero ayudarte. No, quiero que no te sientas sola. La soledad, cuando has heredado una estructura entera y a la vez has perdido a quienes la sostenían contigo, es una puerta inmensa. Tomás entró por ahí, no por codicia visible, sino por acompañamiento ofertado. Fermín Ugarte, el abogado viejo que me había advertido sobre la cláusula del acuerdo prematrimonial, volvió a aparecer justo cuando yo más cerca estaba de entregarle a Tomás una parte decisiva del control. Fue casi por casualidad. Fermín iba a dejar su despacho y me llamó para despedirse antes de jubilarse del todo. Fui a verle a Santander una tarde de febrero. Su oficina olía a libros húmedos y alcanfor. Le conté, de forma muy general, que Tomás quería ordenar mejor el patrimonio con vistas al futuro y que quizá montaríamos una sociedad de cabecera para ciertos activos. Fermín me miró por encima de las gafas. «¿Qué activos? Aún no está decidido». «Mal asunto. Lo peor en estas cosas no es firmar cuando sabes exactamente lo que das, sino firmar en nombre de una arquitectura bonita que luego otros rellenan por dentro». Le intenté explicar el discurso de Tomás. Blindaje, eficiencia, legado, sucesión limpia. Fermín me dejó hablar. Cuando terminé dijo: «Tu marido puede que sea brillante,
Pero un hombre brillante no siempre quiere tu bien. A veces solo quiere ser la inteligencia dominante de la habitación, y en patrimonio eso cuesta caro. Me reí con poca gracia. Todos pensáis fatal de él. No, yo pienso fatal de lo que está intentando ponerte delante. A él ni le conozco. Pero conozco a los hombres que llaman inmadurez a que una mujer quiera entender lo que firma. Salí de allí removida. ¿Hice caso? No. O no del todo. Ese es otro aprendizaje incómodo. Rara vez nos destruye no haber recibido advertencias. Nos destruye haberlas recibido y haber elegido, por hambre afectiva o por agotamiento, aplazarlas. La primavera antes del embarazo, Tomás me propuso un viaje a Menorca. 4 días. Según él, necesitábamos parar. Yo acepté porque llevaba meses sin respirar. Nos alojamos en una finca preciosa cerca de Ciutadella, de piedra blanca, olivos y silencio caro. El segundo día, después de comer, sacó una carpeta de piel. «No me mates», dijo riéndose. «Son solo borradores». Eran documentos de una sociedad holding familiar. Nada definitivo, insistió. Solo escenarios, participaciones, órganos de administración, facultades. Me explicó cada página despacio, con esa paciencia casi sensual con la que algunos hombres pelan fruta o abren un collar. Yo estaba en sandalias, con sal en la piel y vino blanco en la sangre. Él lo sabía. Me habló de hijos futuros, de evitar disputas sucesorias, de ahorros fiscales, de la necesidad de que el hotel no dependiera solo de costumbres heredadas. Lo envolvió todo en un lenguaje de previsión amorosa. No quiero que un día, si te pasa algo, llegue un consejo de administración improvisado, te troceen el legado y lo conviertan en lo que no es, me dijo. Aquello me atravesó, porque hablaba a una de mis grandes pesadillas, que mis padres hubieran levantado algo hermoso y yo fuera la generación que lo entregara por falta de estructura. Y allí estuvo el truco. Tomás no se presentó como el hombre que quería meter mano. Se presentó como el hombre que evitaría que otros la metieran. Se colocó entre mis miedos y yo. No firmé en Menorca, pero volví de la isla más blanda, mucho más predispuesta a creer que orden y amor podían ser la misma cosa. Tiempo después, revisando mensajes, encontré uno suyo enviado desde el aeropuerto de Mahón a alguien guardado como R. Fusión. Va entrando. En septiembre estará lista para cabecera. Lo había escrito el mismo día en que me abrazó viendo el mar, y me juró que jamás usaría mi vulnerabilidad contra mí. Hubo más señales. Una noche estábamos cenando con una pareja amiga suya, Patricia y Álvaro, gente de ese Madrid económico donde todos se saben los apellidos de los fondos, pero fingen que hablan solo de golf y colegios. Patricia, medio bebida, me dijo sonriendo: «Con Tomás da gusto. Siempre os organiza la vida. Yo le decía a Álvaro que si me divorciara, me gustaría uno igual para que me dejara todo limpísimo». Tomás se rió como si fuera una broma cualquiera. «Hombre, yo prefiero ordenar antes de que la gente se divorcie». Todos celebraron la frase. Yo también, pero recuerdo la sensación exacta que tuve al verle. Un segundo de incomodidad, como si hubiera hablado demasiado de sí mismo sin darse cuenta. Después del embarazo perdido, además de la factura del hotel, encontré otra cosa, un justificante de una joyería de Serrano por la compra de unos pendientes de diamantes. No eran para mí, no solo porque yo no los había visto nunca, sino porque el envoltorio estaba dirigido a una mujer llamada Verónica con una nota breve. Para celebrar la paciencia, Gael tardó muy poco en identificarla. Verónica Arce, socia junior en una consultora boutique que había trabajado con Tomás en una operación sobre hoteles vacacionales el verano anterior. No me dolió tanto el sexo como la frase, para celebrar la paciencia. Esa paciencia era la de ella para esperar en la sombra mientras él seguía conmigo ejecutando papeles y escenas de marido protector. Gael consiguió además fotos de ambos entrando varias veces en un ático alquilado a través de una sociedad opaca en justicia. Cuando me enseñó la primera serie, aparté la mirada. «No hace falta», dije. «Sí, hace falta», respondió él sin crueldad. «No por celos, porque demuestra compartimentación, doble vida, gasto no explicado y una rutina de ocultación útil procesalmente. No es romanticismo, es logística». Qué frase tan espantosa y tan exacta. La doble vida de Tomás no era una novela de amantes, era logística. Mi madre tardó mucho en entender la dimensión real de lo que estaba pasando. Al principio pensó que era un divorcio horrible con dinero de por medio y que, aun siendo grave, acabaría con una buena negociación. Una noche vino a Madrid y me encontró clasificando documentos en el suelo del salón, rodeada de carpetas de colores, como una estudiante en exámenes
o una loca funcional. Leire, cariño, dijo con la voz rota. ¿De verdad hace falta llegar tan lejos? Si renuncia aparte, si se pacta, si sales. La miré y vi en ella lo que tantas mujeres mayores aprendieron a temer: el escándalo, el desgaste, la idea de que exponerte demasiado puede acabar manchándote más que al culpable. Mamá, no me está saliendo caro separarme, me está saliendo caro haberme casado con un hombre que me estudió como si fuera una operación. Se sentó lentamente en el sofá. Creo que fue la primera vez que entendió del todo que no hablábamos de un mal marido, sino de un mecanismo. Aquella misma semana apareció otra pieza en el tablero: Salvador Monforte, el notario que había intervenido en parte de nuestros documentos. Nora lo citó informalmente para revisar cronología de firmas, comparecencias y explicaciones dadas. Monforte llegó elegante, incómodo y ligeramente a la defensiva. «Yo no hago de psicólogo de nadie», dijo al principio. «Si dos adultos comparecen y entienden lo que firman». Nora le interrumpió con suavidad. «Nadie cuestiona su función, señor Monforte. Solo queremos saber quién explicaba qué antes y después de pasar por su notaría». Monforte dudó. Luego admitió algo valioso, que en varias firmas Tomás había llegado antes con resúmenes de conveniencia ya elaborados para mí, que intervenía excesivamente en la traducción informal de los documentos, que una vez incluso, delante de él, bromeó diciendo: «Con Leire no hace falta entrar en demasiado tecnicismo, ya me encargo yo de la visión global». Monforte se había reído en su momento. Ahora ya no. No parecía raro, dijo bajando los ojos. Parecía un marido muy encima. Esa frase me persiguió días. Qué difícil es distinguir a un controlador inteligente de un hombre muy encima cuando todo el ecosistema social lo premia por ser atento. En mitad de la preparación de la segunda vista, Tomás intentó adelantarse y dinamitar mi credibilidad de una forma repugnante pero previsible. Solicitó una exploración pericial psicológica sobre mi estado de duelo complejo para sugerir que mis acusaciones nacían de una elaboración patológica de la pérdida. Es decir, quiso usar el embarazo perdido para pintarme como una mujer mentalmente alterada. Nora casi sonrió cuando vio la jugada. «Bien. Esto nos viene hasta mejor». «¿Mejor?», pregunté helada. «Sí, porque un hombre que no tiene nada que ocultar no mete en el centro el duelo de su esposa para invalidar su palabra. Lo hace quien cree que la herida todavía sirve». La perito que propusieron venía recomendada por un despacho que ya aparecía en una operación vinculada a Lucía Anzola. Gael encontró el cruce en 2 días, otra coincidencia que no coincidía. Impugnamos, señalamos contaminación, y la propia jueza preguntó en sala por qué siempre orbitaban los mismos nombres alrededor de determinadas reorganizaciones sentimentales. Vi a Paredes sudar por primera vez. Mi estudio de interiorismo también sufrió el golpe. 2 clientes aplazaron proyectos al ver mi nombre rozando noticias incómodas. Un tercero, más cobarde, rescindió sin explicaciones. Al principio me hundí. Luego comprendí que Tomás contaba con eso, con que el miedo al daño colateral me empujara a pactar. En vez de achicarme, hice lo contrario. Subí a la web del estudio una nota breve, seca, donde decía que seguíamos trabajando con normalidad y que no haríamos comentarios sobre procedimientos en curso destinados precisamente a proteger patrimonio y reputación frente a conductas abusivas. No di detalles, pero fue suficiente. 2 clientas nuevas me escribieron esa misma semana. Las 2 eran empresarias familiares. Las 2 querían reformar espacios y, al cerrar la reunión, me dijeron algo parecido. «No sabemos si contratarte ya, pero queríamos darte las gracias por no taparlo». Eso me dio una energía distinta. Entendí que el precio de hablar no siempre es perder. A veces también filtras mejor quién merece quedarse. Un detalle aparentemente menor resultó decisivo más tarde. Mateo, el director del hotel, recordó que Tomás, en una visita meses antes, había insistido en ver el viejo archivo del establecimiento. Dijo que quería conocer la historia para conectar mejor con el ADN del negocio. ¡Qué frase tan de consultor impostado! Mateo le abrió el archivo. Tomás pasó 1 hora solo allí. En su momento nos pareció incluso bonito. Luego descubrimos que, entre los documentos consultados, estaban las escrituras antiguas de ampliación, un pacto sucesorio ya extinguido y notas de reformas estructurales que podían servir para sostener más adelante argumentos de aportación estratégica, actualización y necesidad de reposicionamiento. No estaba conectando con el alma del hotel, estaba buscando huecos narrativos y jurídicos. Hubo otra escena que no conté a casi nadie hasta después.
La noche en que Tomás creyó que ya me tenía otra vez completamente blanda fue poco antes de que yo llamara a Jimena. Yo estaba rota por dentro, agotada, y él entró en la habitación con una taza de tila. Se sentó a mi lado. Me acarició el pelo. Me dijo que no hacía falta ser fuerte todo el tiempo, que yo había heredado demasiado pronto, que llevaba demasiados años sosteniendo sola una maquinaria familiar, que quizá parte de mi resistencia a dejarle ayudar venía de una culpa de superviviente respecto a mis padres. Era una lectura psicológica fina, dolorosamente fina, y probablemente cierta en parte. Ese era el horror. No mentía en cada palabra. Usaba verdades reales para empujarme al lugar que le convenía. No tienes que seguir demostrando que puedes con todo, susurró. Déjame coger el volante. Aquella noche, por un minuto, pensé en decir que sí, en descansar, en dejar de pelear incluso contra mí misma. Si hubiera aceptado, quizá habría firmado semanas después, y él habría completado la operación sin casi ruido. Todavía me da escalofrío pensar que, en las historias así, el abismo no se abre siempre con una gran escena. A veces se abre con una taza caliente y una frase dicha a media luz. Cuando empezamos a recabar testimonios de otras mujeres, apareció una pauta psicológica curiosa. Todas describían el momento de mayor sometimiento no como una coacción explícita, sino como un alivio. El instante en que él se ofrecía a hacerse cargo de algo pesado justo cuando ellas estaban exhaustas, tristes o desbordadas. Inés dijo: «No me convenció, me alivió». Lucía: «Yo firmé porque sentí descanso». Teresa: «Pensé que por fin alguien quería sostener conmigo el peso». Esa coincidencia fue más reveladora que muchas transferencias. Tomás no ganaba por imponerse, ganaba por convertirse en analgésico. Nora utilizó esa idea sin sentimentalismo en la estrategia final. «No vamos a presentarte como víctima ingenua», me dijo. «Eso le favorece a él. Vamos a presentarte como una mujer competente a la que atacaron donde hasta las mujeres más competentes son vulnerables. La fatiga afectiva, el duelo y la confianza íntima». Yo asentí. Había tardado demasiado en entender que defenderme no significaba infantilizarme ni hacerme la perfecta. Significaba explicar con precisión cómo opera un depredador sofisticado. Antes de la vista final, Tomás hizo un último intento de mover el hotel por detrás. Usó a un asesor de banca privada para sondear una línea de financiación con garantía indirecta sobre ingresos futuros del establecimiento, vinculada a la estructura societaria que él pretendía consolidar. No llegó a cerrarse por las medidas cautelares, pero nos sirvió para demostrar otra vez que no estaba pensando en algún día, quizá. Estaba intentando construir palancas concretas de control. Nora incorporó esos correos como munición suplementaria. Paredes ya no sabía dónde esconder el gesto. La noche anterior a la vista definitiva me quedé sola en el piso de Madrid por primera vez desde que empezó todo. Ni Jimena, ni mi madre, ni nadie. Necesitaba escuchar el ruido del miedo sin traducción ajena. Recorrí las habitaciones con los pies descalzos. Toqué el marco de la puerta del despacho. Abrí el armario donde guardaba los vestidos de fiesta que casi ya no me reconocían. Pensé en la Leire que había entrado allí recién casada, convencida de que la vida por fin dejaba de pedirle que fuese adulta antes de tiempo. Pensé en la Leire del baño de la clínica mirando 2 rayas rosas. Pensé en la Leire doblada sobre la factura del hotel. No lloré. Solo me senté en el suelo del dormitorio y me dije en voz alta, como una orden absurda y necesaria: «No vuelvas a pedir perdón por haber tardado en verlo». Dormí mejor después de eso. En la vista definitiva, además del sobrecrema, llevábamos algo que yo no sabía si llegaríamos a usar. Un audio largo en el que Tomás, creyéndose en confianza con un consultor, resumía sin adornos su filosofía sobre patrimonios familiares dirigidos por mujeres. No lo habíamos presentado antes porque la vía de obtención era delicada y queríamos evitar una pelea inútil si él se autoinculpaba lo suficiente por otras vías. Pero Nora lo tenía listo, por si acaso. No hizo falta entero. Bastó un fragmento en el momento adecuado. Cuando Tomás aún intentaba sostener que todo se reducía a diferencias matrimoniales, Nora pidió reproducir 1 minuto y medio. La sala escuchó su voz nítida. «Con las herederas no puedes entrar diciendo dinero. Entran por miedo a decepcionar al muerto. Si les ofreces descanso, te dan firma. Y si consigues meter el activo principal en una cabecera compartida, ya no discutes amor, discutes gobernanza». No había forma de desoír eso. No era un comentario desafortunado. Era doctrina de trabajo. Paredes protestó. La jueza apenas le dejó terminar. «Siéntese. Ahora mismo».
Tomás no supo dónde mirar. No a mí, no a su abogado, no a la mesa. Se quedó fijo en una mancha de la pared como si por ahí pudiera abrirse una salida. En ese instante, dejó de parecerme peligroso. Me pareció diminuto. Y ese cambio interior fue importante, porque el miedo que te inoculan personas así dura incluso cuando ya tienes pruebas contra ellas. Hasta que un día, de pronto, los ves pequeños. Otra cosa que se discutió mucho y que fue crucial para el payoff final fue el concepto de esfuerzo matrimonial compartido que él había intentado colar desde el principio. Nora lo desmontó con una precisión casi quirúrgica. Demostró que muchas de las supuestas mejoras estratégicas que Tomás se atribuía no solo no habían generado el valor que reclamaba, sino que en algunos casos habrían perjudicado gravemente la estabilidad del grupo hotelero si se hubieran consumado. Mateo declaró sobre la buena salud histórica del negocio. Un perito independiente explicó que la revalorización principal del Hotel Peñas Altas obedecía al posicionamiento ya consolidado y a la evolución del mercado de Costa Norte, no a ninguna ingeniería de Tomás. Incluso, el estudio de interiorismo aportó beneficios propios y reputación sin necesidad de intervención suya. Es decir, ni siquiera robaba desde la realidad, robaba desde el relato de haberte mejorado. Cuando la jueza pronunció, ya al final, que observaba indicios intensos de instrumentalización de la relación afectiva con fines de captura patrimonial, sentí algo muy extraño. No euforia, no venganza, sentí descanso. El mismo descanso que él había utilizado durante años como carnada volvía por fin a mí, pero limpio. Después de aquella vista, mi madre me abrazó en el pasillo y me dijo al oído: «Perdóname por haber querido que callaras antes». Yo la abracé más fuerte. «No me pedías que callara. Me pedías que no sufriera más. Y casi te pido que te dejes comer para no hacer ruido». La frase me impresionó por su brutalidad y su verdad. ¿Qué de veces se educa a las mujeres para minimizar el daño siempre que el salón siga en orden? Tomás intentó conservar al menos ciertos apoyos sociales. Se dejó ver en cenas discretas, movió a amigos comunes, insinuó que yo estaba sobreactuando por despecho y por el golpe del embarazo. Algunos le creyeron al principio. Pocos, menos de los que él esperaba, porque una vez que la gente ve una estructura, ya no puede volver a creer del todo en la casualidad. Y porque él cometió un error social fatal. Siguió hablando de mí como si yo fuera un caso, no una persona. Incluso herido, no supo abandonar el tono evaluador. Y eso, fuera del despacho, huele. Una mañana recibí un correo de Verónica Arce, la consultora de los pendientes de diamantes. Escueto. Pedía hablar. Nos vimos en una cafetería anónima de Atocha. Llegó pálida, sin la altivez que yo había imaginado. «No vengo a pedirte perdón», me dijo. «Sería obsceno. Solo quiero contarte que también me mintió a mí». La escuché. No por compasión, sino por información. Le había prometido una salida conmigo prácticamente hecha, una nueva sociedad en Lisboa, una vida nueva. Le dijo que yo estaba emocionalmente fuera, que solo quedaban trámites. Mientras tanto le pedía paciencia, justo la palabra de la nota, porque estas operaciones requieren tiempos. También había tanteado con ella la posibilidad de entrar en negocios hoteleros a futuro. Incluso con la amante estaba trabajando. Verónica me enseñó mensajes, una reserva, un correo donde él hablaba de «cuando libere comillas». Guardé todo, no por celos, de nuevo, sino por patrón. Tomás era incapaz de no convertir cada vínculo en una escalera. No sé si alguna vez me quiso de verdad. He dejado de hacerme esa pregunta porque ya no me sirve. Lo que sí sé es que se fascinó con mi mundo, con mi hotel, con mi apellido contenido, con mi forma de sostener cosas antiguas sin convertirlas en un museo. Y creyó que esa fascinación le daba derecho a ocupar el centro. Ese tipo de hombres llaman amor a su deseo de ser imprescindibles en una obra que no han levantado. A veces pienso en cuál fue su error técnico más serio, y creo que no estuvo en las transferencias, ni en las carpetas, ni en elegir demasiadas mujeres similares. Su gran error fue creer que la persona más vulnerable de la historia era también la menos peligrosa. Me vio triste, cansada, enamorada, en duelo, con culpa heredada y hambre de apoyo. Vio grietas, no vio estructura. No entendió que precisamente por haber heredado tanto tan pronto yo sabía, aunque lo hubiera olvidado un tiempo, cómo se defiende una casa cuando alguien empieza a empujar desde dentro. Tras cerrar el procedimiento más duro, recuperé una vieja rutina de mi padre: bajar muy temprano al muelle de Comillas y volver andando al hotel antes de que el comedor oliera a café. El primer día que lo hice después de todo aquello, un vecino me paró para darme la enhorabuena.
dijo. Menudo par de narices. Me hizo gracia y me incomodó al mismo tiempo. No quería convertirme en emblema ni en superheroína local. Solo quería seguir. Pero entendí también que para mucha gente, ver a una mujer no pactar con quien intentó absorberle la vida resultaba casi exótico. Y eso ya es problema bastante colectivo. Por eso Faro Norte creció más rápido de lo que imaginábamos. Llegaban correos de hijas de bodegueros, de una farmacéutica de Málaga, de la heredera de una ferretería industrial en Burgos, de una arquitecta de Sevilla, cuyo novio solo quería ayudarla a ordenar. Algunas historias eran humo, otras daban escalofríos. En todas se repetía algo: el miedo a parecer exageradas, el miedo a que las llamaran locas, desconfiadas, frías o incapaces de compartir. Ese miedo es un regalo perfecto para hombres como Tomás. No sé si él siguió intentando defender en privado su versión de los hechos. Imagino que sí. La gente con ese nivel de soberbia rara vez se concede la simple humildad de aceptar que quiso aprovecharse de una vida ajena y fracasó. Necesitan creer que el mundo les castiga por ir más adelantados, por ver antes, por atreverse. Es una forma elegante de no llamarse saqueadores. Yo, en cambio, empecé a notar una transformación más íntima. Dejé de explicar compulsivamente todo. Dejé de necesitar convencer a quien no quisiera entender. Dejé incluso de revisar algunas noches los papeles viejos buscando más sentido. El sentido ya estaba. No necesitaba otra prueba para concederme la paz. La penúltima vez que fui al juzgado, meses después, me crucé con Paredes. Sin Tomás. Sin prisa. Me saludó con una corrección casi triste. Su exmarido era un cliente complicado. No pude evitar responder. No. Era una estructura compleja. ¿No era así como le gustaba decirlo? Paredes agachó la cabeza con una media sonrisa cansada. Tal vez entendió entonces que la diferencia entre él y yo era que yo ya no necesitaba su idioma, pero podía usarlo si me convenía. Hubo también reparación en cosas pequeñas. Volví a ponerme los relojes de mi padre sin sentir que los llevaba como inventario. Quité de mi despacho el sillón donde Tomás se sentaba a ayudarme a pensar y lo regalé a un hotel rural perdido en Liébana. Cambié las contraseñas de todo, sí, pero sobre todo cambié ciertas formas de pedir permiso invisible. Empecé a decir no más rápido, a leer con más calma, a no firmar nada el mismo día que me lo ponían delante, por bonito que sonara el envoltorio. Son detalles domésticos, casi ridículos, pero ahí también se gana una guerra. Un año después de la inauguración renovada del hotel, organicé una comida pequeña en la antigua biblioteca. Éramos 9 mujeres y Mateo, que ya era tío, padre y guardián en una sola persona. Inés llevó flores. Eva un vino valenciano excelente. Jimena llegó tarde, como siempre, y dejó sobre la mesa una carpeta vacía. ¿Y esto?, pregunté. Tu monumento, dijo. Dentro solo había una frase impresa: que nunca más confundas alivio con entrega. La tengo enmarcada desde entonces en mi despacho. Si algo aprendí de verdad en toda esta historia es que la codicia elegante se disfraza muy bien de competencia, que un hombre puede hablarte de orden, futuro, estructura, blindaje y legado con tal dulzura que te cueste ver que, en realidad, te está pidiendo la llave de tu casa con guantes blancos, y que cuando por fin lo ves, el impulso natural es avergonzarte por no haberlo visto antes. Ahí está la segunda trampa. Si te avergüenzas demasiado, te callas, y si te callas, él no solo gana dinero, gana continuación. Yo no quise darle continuación. Por eso abrí aquel sobre. Por eso dejé que se riera primero. Porque hay hombres que solo entienden que han perdido cuando el escenario público que creían controlar se les rompe debajo de los zapatos. Y quizá por eso, cada vez que vuelve el recuerdo de su voz diciéndome que sin él yo no sabría convertir mis recuerdos en valor, lo único que hago es abrir la ventana del despacho del hotel y escuchar el mar. El mar no sabe de holdings. No entiende de comisiones. No necesita optimizarse. Lleva décadas golpeando el mismo muro, y aún así, nunca suena igual. Como las mujeres que salen vivas de una historia así. Parecemos las mismas por fuera, pero no lo somos. Os y sígueme para la próxima historia, porque a veces el golpe más fuerte no es romperse, es aprender a no volver a inclinar la cabeza.